¿Cómo están? Muy buenas tardes. El objeto de este video es para que les quede más claro el manejo de las tablas que les envié, que es para rectificar los elementos de la armadura. En el documento que ya recibieron ustedes, ahí viene especificado todo el procedimiento de que corresponde a el formulario para rectificar elementos en acero. En la fórmula de Euler, que está marcada como KL sobre R, aquí tenemos que la letra K es la condición de apoyo y está especificada en el documento que se les envió. L es la longitud del elemento, llámese cuerda superior, cuerda inferior, montante o diagonal. Por eso decimos que L es la longitud o altura del elemento. Viene la palabra R, que es el radio de giro del elemento que ustedes van a proponer. Si ustedes revisan las tablas, en la hoja 2 aparece ángulos de lados iguales, propiedades. Vienen diferentes ángulos, su peso, el área que genera esos ángulos, y vienen las especificaciones. La letra I significa momento de inercia. Para este caso, la columna R es esta que vamos a utilizar, que es el radio de giro del elemento. Si ahora empezamos a calcular y a rectificar la cuerda superior, ¿por qué razón? Porque es el elemento que tiene la carga mayor y también el elemento que tiene el trabajo más desfavorable. Sabemos perfectamente que el acero trabaja a tensión. También trabaja con presión, pero es un trabajo desfavorable. En uno de los ejercicios que se les dejó de tarea, que es la armadura, que tiene cargas de 4.5 y 2.25 toneladas, la resultante de la cuerda superior tiene una carga que es de 67.5 toneladas. Tiene una longitud de 3 metros y el trabajo principal, que les recomiendo siempre lo marquen, es a compresión. Revisando el formulario para rectificar los elementos en acero, tenemos que primero hay que obtener el área. El área es igual a la carga entre el esfuerzo máximo permitido a compresión. Ustedes ya tienen ahí el dato de que G a compresión, su valor es de 1520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La carga está expresada en toneladas, tenemos que cambiarla a kilos y esto me da 67.500 kilos entre 1520 kilogramos centímetro cuadrado. Nos van a quedar
67.500 entre 1.520 me da 4440 centímetros cuadrados. En el documento que les envié, ahí les recomiendo que le incrementen 4 centímetros cuadrados. ¿Por qué razón? Si ustedes buscan esta área, es muy probable que en la rectificación van a tener que cambiar de ángulo. Esos 4 centímetros, ¿para qué son? Para simplificar nuestro trabajo y evitar estar rectificando y rectificando. Si ustedes le suman 4 centímetros, tengo 40 centímetros cuadrados. También les especifiqué que por reglamento las armaduras se deben de elaborar como mínimo con un ángulo de 127 milímetros, 5 pulgadas. Entonces, nosotros en la tabla 2 vamos a buscar en el renglón de 127 milímetros. La tercera columna nos marca área y ahí empiezo a buscar un número igual o mayor a 48 centímetros. Resulta que con 127 milímetros el área mínima que tengo son 44.77. Ese ángulo es muy pequeño, el margen que nos podría dar para su rectificación. Si yo me voy al renglón donde marca 152.4 milímetros, encuentro un área de 54.45. Entonces, ustedes deben de marcar ángulo 152.4 por 19 milímetros, me da una área igual a 54.45 centímetros cuadrados. Y veo que en ese mismo renglón, en donde dice R, radio de giro, me marca un número que es 4.65 centímetros. Ahí yo ya tengo mis datos para poder iniciar mi rectificación. Empiezo con el esfuerzo. Si ustedes ven que el esfuerzo máximo permitido son 1520 centímetros. Para que ustedes determinen que el ángulo trabaja correctamente, debe de pasar por 3 condicionantes. La primera, el área que ustedes ofrezcan debe de ser mayor al área mínima requerida. En este caso necesito 48, estamos dando 54. Ya tenemos una condicionante a nuestro favor. Segundo punto, esfuerzo. Voy a revisar el esfuerzo y el esfuerzo es la carga. 67.500 kilos entre el área, que serían 54.45 centímetros cuadrados. Esto me va a dar ¿cuánto?
67,500 entre 54,45 me da 1239,66 kilogramos centímetro cuadrado. El ángulo siempre debe trabajar a un esfuerzo menor del máximo permitido. El máximo permitido, 1520, está trabajando a 1234,66. Quiere decir que mi ángulo está trabajando correctamente. Nos falta por rectificar la resistencia que va a tener el ángulo. Para eso utilizamos la fórmula KL sobre R, que es la fórmula de Euler. Condición de apoyo. Cuando tengo elementos soldados, el valor es 0,65 por la longitud. La longitud está expresada en metros. La tenemos que convertir a centímetros. ¿Por qué? Porque el radio de giro está expresado en centímetros. Por 300 entre 4,65. .65 por 300 entre 4,65 me da un valor de 41,93. Siempre hemos manejado que cuando tengo una fracción decimal de 0.5 en adelante, la subo al siguiente número. En la fórmula de Euler nos marca que cuando la fracción decimal es mayor de 0.40, se debe de subir al siguiente número. Entonces aquí tengo que esto es 42. Ese 42 se llama FA, que es el esfuerzo permisible que va a tener ese material. Si ustedes revisan la primera tabla, KL sobre R nos marca que su valor será de 1 a 200. Y ustedes pueden observar que tengo miembros principales y secundarios, KL sobre R no mayor a 120. La segunda columna me dice miembros principales, KL sobre R de 121 a 200. ¿Qué pasa si cuando ustedes hacen esta operación les da un número mayor de 200? Esto me está indicando que el elemento que se propone no cumple. ¿Por qué? Porque el valor máximo que ustedes van a tener es 200. Entonces, en este caso tengo 42, no hay ningún problema. Veo que tengo una numeración progresiva del lado izquierdo y del lado derecho tengo un valor que está expresado en kilogramos centímetro cuadrado. Busco el número 42 y me da 1338 kilogramos sobre centímetro cuadrado. FA es igual a 1338 kilogramos centímetro cuadrado. Obtengo mi resistencia total, que es igual a 1338 kilogramos centímetro cuadrado por el área, que son 54,45 centímetros cuadrados,
Y esto me va a dar una resistencia de 72.854 kilos. Perdón. Para que yo compruebe que mi resistencia es satisfactoria, la resistencia total como mínimo deberá ser mayor en un 5% a la carga real que se está transmitiendo al elemento. ¿Cómo lo voy a comprobar? A los 67.5 toneladas más un 5%, ¿cuánto me da? 67.5 por el 5% quiere decir que la resistencia total como mínimo debería de ser 70.880 kilos. Y tengo 72, mi ángulo está trabajando correctamente. Estoy cumpliendo por áreas. Requiero 48, ofrezco 54. Estoy correcto. Esfuerzo máximo 1520. Estoy trabajando a 1239. Estoy cumpliendo. Resistencia mínimo 70. Tengo 72. Mi ángulo trabaja correctamente. Espero que con esto les quede más claro toda la explicación que viene en el documento junto con este video. Ahora hay que revisar la cuerda inferior, que es el segundo elemento que tiene la mayor carga y está trabajando también a tensión. Cuando ustedes vayan a rectificar la cuerda inferior, yo les recomiendo siempre marquen todos sus valores para evitar confusiones. Ahora tenemos la cuerda inferior. La cuerda inferior tiene una carga de 64.80 toneladas. También tiene una longitud de 3 metros y está trabajando a tensión. Tal vez ahorita me pregunten, ¿por qué únicamente borré el dato de área? Estoy borrando el área mínima que requerimos. Recuerden que el esfuerzo máximo a tensión vale 1140. Mi área va a ser igual a 64.800 kilos entre 1140 kilogramos centímetro cuadrado. 64.800 entre 1140. Quiere decir que requerimos 56.84
centímetros cuadrados. Aquí también puede venir una pregunta de que ¿por qué el esfuerzo máximo permitido a tensión es menor que el esfuerzo máximo permitido a compresión? Si el acero, su mejor trabajo es a tensión. Ahorita van a ver por qué razón. Por reglamento debemos de considerar que la cuerda superior y la cuerda inferior deben de ser elaborados con un mismo tipo de ángulo. Entonces, si en la cuerda superior estoy metiendo 152.4 por 19 milímetros, en la parte inferior debo de meter el mismo ángulo. ¿Por qué borré el área? Aquí hay un punto muy importante que ustedes deben de checarlo. La hoja 3 o la tabla 3 claramente me dice ángulo en tensión. Y ustedes pueden observar que vienen diferentes columnas y ya vienen marcados unas longitudes. ¿Cuáles son? En la primera columna me marca sin agujeros. La segunda columna me marca un agujero de 19 milímetros, dos agujeros de 19 milímetros. Tercera columna, un agujero de 22, dos de 22. Y la última, un agujero de 25, dos agujeros de 25. Esta nomenclatura viene considerada para elementos que llevaban remaches. Actualmente son tornillos. Los tornillos, lógicamente, ya no van directamente al elemento. Van a una placa que va soldada al elemento. En nuestro caso, la armadura es un elemento que siempre debe de ir soldado. No puede llevar tornillos. Entonces ustedes se dan cuenta que en la primera columna dice longitud máxima 2 metros. Siguiente columna 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50 y hasta 5 metros. Aquí yo tengo una longitud de 3 metros. Me tengo que posicionar en la columna de 3 metros y del lado izquierdo busco 152.4 por 19 y me da un área de 47.23. 47.23 centímetros cuadrados. Teóricamente aquí tendríamos que cambiar el ángulo. Pero aquí hay una cosa muy importante. Si ustedes se regresan a la tabla 2, el encabezado me dice ángulos de lados iguales. Ángulos, ¿qué significa? Que son 2 ángulos. Si ahora me voy a la tabla 3, el encabezado me dice ángulo en tensión. Quiere decir que es un solo ángulo. Por reglamento tenemos que fabricar la armadura con 2 ángulos. Entonces, este valor se multiplica por 2 ángulos y esto me da 94.46 centímetros cuadrados.
Contra 56, estamos totalmente del otro lado. Cuidado, no pueden cambiar el ángulo. ¿Por qué? Porque pueden decir, ay, tengo mucha área. Pero recuerden que la cuerda superior se deberá de fabricar al igual que la cuerda inferior, con el mismo tipo de ángulos. Si ustedes cambian el ángulo en la parte superior, ¿qué va a pasar? Que ese ángulo no va a trabajar correctamente. Y puede haber un colapso en su armadura. Por eso, y está marcado en el reglamento de construcciones, que las cuerdas, tanto superior como inferior, deberán ser fabricadas con el mismo tipo de ángulo. También, por eso, empezamos a rectificar la cuerda superior. ¿Por qué? Porque es el elemento que está más cargado y es el elemento que tiene el trabajo más desfavorable. 94-46. Reviso mi esfuerzo. 64,800 entre 94,46 y esto me da 64,800 entre 94,46 y mi ángulo está trabajando a 606 kilogramos centímetro cuadrado. Si yo reviso mi porcentaje, quiere decir que estos ángulos o este valor de 606 equivale al 60% de 1140. Normalmente, un ángulo o un IPR o un IE o cualquier elemento de acero que esté trabajando a tensión siempre debe de andar sobre el 60% del esfuerzo máximo permitido. Aquí ya llevamos 2. Mantuve el KL sobre R. ¿Por qué? Porque la propiedad del radio de giro del ángulo es la misma. La longitud es el mismo. Mi FA me va a dar 42, que es 1338. La resistencia por 94,46. Este ángulo tiene una resistencia de 1338 por 94,46. Quiere decir que mis dos ángulos me van a resistir 126,387 kilos. Contra 64, que lógicamente habría que aumentarle el 5%, más el 5%, quiere decir que serían 68,04 toneladas. 68,000 kilos contra 126,000. Ahí tenemos un margen de seguridad muy amplio. Les vuelvo a repetir, no pueden cambiar el ángulo. ¿Por qué? Porque la cuerda superior y la cuerda inferior deben de ser fabricados con el mismo tipo de ángulo. ¿Correcto? Bueno, ahora para rectificar montante y diagonal es la misma situación. Lo que nos va a ir cambiando son ¿qué? Los valores y los ángulos. El montante y la diagonal
es una cuestión muy especial que el reglamento nos marca que esos dos elementos deben de estar contenidos entre las cuerdas. ¿Para qué? Para evitar esfuerzos adicionales. Esto significa que si ustedes tienen un ángulo X, y si yo quiero meter este mismo ángulo en montante y en diagonal, ¿qué es lo que me va a pasar? Que voy a tener una diferencia no, más bien no es diferencia. Al montar el segundo ángulo sobre el primero, va a sobresalir el segundo ángulo. Este ángulo me va a provocar un esfuerzo adicional en la cuerda. En uno de los ejercicios que revisé, una de sus compañeras tuvo un error en una suma y la diferencia eran 500 kilos. El ejercicio que estamos revisando es el mismo que les dejé y a su compañera espero que lo ubique perfectamente, que le marqué que la diferencia eran 500 kilos. Si ustedes se dan cuenta, los ángulos que estamos manejando son en milímetros. Y aquí 1 milímetro nos puede representar un incremento de 200 a 300 kilos en el esfuerzo. Si yo veo que tengo el ángulo de 152 por 19 milímetros y quiero meter el mismo ángulo arriba, esta diferencia ¿cuál sería? 19 milímetros. Si ahora ustedes multiplican 19 por el mínimo de 200 kilos, quiere decir que le estoy aumentando a la cuerda superior o inferior un sobreesfuerzo de 3.8 toneladas. Y si revisan la cuerda superior, traíamos un margen de seguridad de 2 toneladas. Entonces, si yo meto un sobreesfuerzo, ¿qué va a pasar con mi armadura? Que va a colapsar. Entonces, para esta situación, el reglamento me marca que para el montante y la diagonal puedo utilizar ángulos con una o 2 secciones inferiores al utilizado en las cuerdas. Si en la cuerda estoy utilizando 152, en montante y diagonal debo de utilizar ángulo de 127 milímetros. Entonces, pues vamos a empezar ahora con el montante. Tal vez ahorita ustedes se puedan preguntar que viendo el valor de la diagonal tiene un esfuerzo de 31.63 toneladas y el montante tiene 22.5. Pero recuerden
que en la rectificación se debe de manejar el elemento que tenga la carga mayor o el esfuerzo más desfavorable. La diagonal tiene carga mayor, pero trabaja tensión, o sea, tiene su buen trabajo. Montante, aparentemente tiene una carga menor, pero tiene un trabajo más desfavorable. Por esa razón, vamos a empezar con el montante, que tiene una carga de 22.5 toneladas, tiene una longitud o altura de 250 metros y está trabajando a compresión. Aplico nuevamente mi formulario y tengo que el área es igual a 22.500 kilos entre 1.520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y tengo 22.500 entre 1.520 y esto me da 14.80 centímetros cuadrados. Es un elemento que está trabajando a compresión. Aquí les recomiendo que se le aumenten los 4 centímetros y tengo 18.80 centímetros cuadrados. Nuevamente me voy a la segunda tabla y tengo 127 y debo de buscar un ángulo que tenga 18.80 y tengo 23.29 que corresponde al ángulo de 127 por 9.5 milímetros y tengo un radio de giro de 3.96. Nuevamente empiezo. Vamos a checar a qué esfuerzo está trabajando. Que 22.500. Perdón, aquí me faltó marcar el área. Área 29 centímetros cuadrados, radio de giro 3.96 centímetros. 22.500 kilos entre 23.29 centímetros cuadrados y el ángulo está trabajando 22.500 en 23.29 y está trabajando a 966.07 kilogramos centímetro cuadrado. Volvamos a revisar. Área, necesito 18.80 y estoy dando 23, correcto. Esfuerzo máximo 1520, estoy trabajando a 966, el ángulo sin problemas. Aplico mi fórmula de Euler, KL sobre R, condición de apoyo, punto 65 por 250 entre 3.96
2.65 por 250 entre 396 y me va a dar un FA 4103. Esto es 41. Busco en mi primera tabla 41 y me da 1334 kilogramos centímetro cuadrado. Su resistencia total, 1334 por 2329, son kilogramos centímetro cuadrado, son centímetros cuadrados. Y esos dos ángulos van a tener una resistencia de 31.069 kilogramos. Tengo 22 más el 5%. $23.62 contra 31, mi ángulo está trabajando correctamente. Por último, nos queda la diagonal. Y vamos a hacer lo mismo que en la cuerda inferior. Ahora tengo diagonal, que la diagonal tiene una carga de 31.63 toneladas. Aquí cambia la longitud, que la longitud es 3.90 y está trabajando a tensión. La diagonal se tiene que fabricar con el mismo tipo de ángulo con el que fabriquen el montante, 127. El radio de giro no cambia. Lo que me va a cambiar es el área. Y ahora vamos a ver qué área requiero. 31.630 kilogramos entre 1.140 kilogramos centímetro cuadrado. 31.630 entre 1.140 requerimos 27.74 centímetros cuadrados. Ahora, en la tabla 3, como les comentaba, vienen longitudes 2, 2.50, 3 metros. Tengo 3.50 y tengo la columna de 4 metros. Estamos en 3.90, por lo consiguiente me tengo que ir a esta columna y de este lado ustedes pueden ver que vienen las dimensiones. En el tercer bloque viene ángulo 127 por 127. 4 metros. 127 por 9.5. Y aquí tengo
La columna de 4 metros me marca el área de 19.05. 19.05. Recuerden que esta tabla claramente nos está indicando que es ángulo en tensión. Y tengo que fabricarlo con 2 ángulos. Multiplico por 2 ángulos y esto me da 38.10 centímetros cuadrados. 38 contra 27, mi ángulo ya va cubriendo la primera condicionante. Segunda, esfuerzo. G, 31.630 kilos entre el área 38.10, 31.630 entre 38.10. Mi ángulo está trabajando a 830.18 kilogramos centímetro cuadrado. Si ustedes sacan el porcentaje, está trabajando al 72%. Está más arriba del 60%. ¿A qué obedece esto? A que tengo una longitud mayor. Y en diagonal, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa diagonal va a tender a vibrar. Si está trabajando en el 72%, esa vibración es mínima. Si ya estuviera trabajando al 80-90%, entonces la diagonal sí se vería esa vibración. Un 72% no tenemos ningún problema. Me cambia aquí la fórmula de Euler. ¿Qué me cambia? La longitud. El radio de giro queda igual y tengo 0.65 por 390 entre 396 y esto me da 64.01. 64. El FA, pues lógicamente nos va a cambiar. Busco en mi primera tabla el número 64 y me da 1198 kilogramos centímetro cuadrado. Mi resistencia 1198 por 3810 y esto es igual 1198 por 3810. Mis dos ángulos me dan una resistencia de 45.644 kilos. Tengo 31.63. Si le aumento el 5%, son 33.21 toneladas. 33 contra 45, mi ángulo está trabajando correctamente. Lo único que terminarían sería llenar la tabla que está en
la hoja 2 y ahí ya viene especificado los ángulos que van a utilizar. Es muy importante que en la tabla marquen está indicado 2 ángulos 127 por 127 por 9.5 milímetros. ¿Por qué tienen que marcar así? Porque eso me está indicando que son ángulos de lados iguales. Si ustedes checan la tabla de tensión, viene marcado, por ejemplo, 152.4 por 152.4, 152 por 101. Luego tengo 127 por 127, 101 por 101. Y en la siguiente tabla, que también es ángulos a tensión, ahí ya viene marcado, por ejemplo, 101 por 76.2. Son ángulos de lados iguales, ángulos de lados desiguales. Nosotros debemos de fabricar nuestra armadura con ángulos de lados iguales. Ese es todo el desarrollo y principalmente el manejo de estas tablas. Para que ustedes rectifiquen sin ningún problema, deben de aprender a manejar correctamente estas tablas. Espero que con este video quede claro la explicación del manejo de sus tablas. ¿Correcto? Muchas gracias.